La alimentación es una necesidad, algo vital. Pero es más que eso. Comer es algo social, cultural, algo político. Y no comer, también. Hoy casi todos comemos lo que compramos. La mayoría de nuestra comida proviene de supermercados, pero ¿cómo llega hasta ahí? Las empresas que proveen esas góndolas no piensan en alimentarnos, piensan en vendernos comida. ¿Cómo sería un sistema que ponga en primer plano el derecho a la alimentación? En este podcast respondemos a esa pregunta con las personas que ya lo están haciendo. Palabras como semillas. Charlemos futuros posibles para sembrarlos. Un jardín comienza con una semilla. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos de forma sostenible. Y también su derecho a definir sus sistemas alimentarios y agrícolas. Para ejercer este derecho, es necesario contar con información adecuada y veraz. Conocimientos que permitan la toma de decisiones conscientes y libres. Por eso, los ámbitos educativos han sido y siguen siendo un espacio de disputa para la construcción de la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar a Juan Ochoa, director de la carrera de Agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro. Durante la década del 90, cuando en Argentina empieza, particularmente en el 96, digamos, cuando se habilita la siembra de soja transgénica y se empieza a instaurar un modelo de producción que hoy es el dominante, monocultivo, soja, transgénicos y fumigaciones. Tanto la UBA como la Plata, digamos, dos universidades históricas de la Argentina y donde se forma una gran cantidad de ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas que son los que luego sostienen ese modelo. Creo que existió la lucidez en ese momento de ciertos sectores de la academia para advertir sobre las implicancias que iba a tener ese modelo de sojización de Argentina, y como respuesta a esto es que empiezan a surgir estas miradas, la necesidad que la academia empiece a incluir temáticas agroecológicas, ¿no? Una de las iniciativas más importantes en este sentido tuvo origen en la Universidad de La Plata, las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Hablamos con Fernando Glenza, profesor de comunicación e integrante fundador de esta experiencia. El recorrido de las cátedras de soberanía alimentaria nace a partir de la crisis del 2001 en Argentina. Crisis política, económica, social y ambiental, y como consecuencia también crisis alimentaria. En un momento como ese, las cátedras libres, que son espacios académicos abiertos a la participación de la comunidad, funcionaron como ámbitos de propuestas de soluciones, de contención también, y de intervención en el territorio para contribuir a salir de la situación en que nos encontrábamos. Que la universidad es un lugar donde hay que ir a dar la disputa, hay que ir a discutir, romper con esa idea de que el lenguaje científico es un lenguaje que solo está para que nos hablemos unos pocos y, digamos, no solo pisar el territorio, sino conversar, estar, construir y tomar el lenguaje de los territorios, que en definitiva también son lugares que nos cruzan, ¿no? Porque no estamos en cualquier territorio, estamos en nuestros territorios también, ¿no? Entonces es como un camino de ida y de vuelta en donde uno va llevando, trayendo y reconstruyéndose todo el tiempo. Escuchábamos a Carla Pot, politóloga, docente e investigadora. Consolidar la relación entre el espacio académico y el territorio es central para quienes trabajan dentro de la universidad. Las cátedras libres de soberanía alimentaria son un ejemplo de cómo el pensamiento crítico y la acción colectiva pueden transformar el ámbito académico y social. Las cátedras libres surgieron como una iniciativa dentro de las universidades públicas y al no estar sujetas a los programas curriculares tradicionales, estas cátedras adoptaron una perspectiva crítica, latinoamericana y ambiental,
que les permitió vincularse con los movimientos sociales en la defensa y la construcción de la soberanía alimentaria. Poner a disposición todas las herramientas que tenemos de la universidad para que desde los territorios podamos desplegar lo que se necesite. Llevar a la universidad, como decía en esta ida y vuelta, todas las discusiones que se están dando en los territorios, ¿no? Poner sobre la agenda el rol que supone producir conocimiento desde la universidad, que es una tarea difícil. Las más de 60 cátedras libres de soberanía alimentaria existentes hoy en el país, nos articulamos a través de la Red Calizas. Esto es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que están integradas por universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas con la soberanía alimentaria. Cada año, la Red Caliza publica informes sobre la situación de la soberanía alimentaria en Argentina, analizando el acceso a la tierra, la producción agroecológica y las políticas públicas, entre otros temas. La perspectiva de la soberanía alimentaria es muy diferente de la perspectiva dominante a la hora de decidir cómo y para qué producir conocimiento. Sobre esto, escuchamos a Matías Blaustein, investigador en salud. Lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones es que lamentablemente la agenda de investigación en salud se concentra en lo que tiene que ver con el tratamiento, con poder desarrollar nuevos fármacos y terapias para quienes la pueden pagar una vez que ya tienen la enfermedad, pero margina la agenda, deja de lado todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales y ambientales de la enfermedad y todo lo que tiene que ver con prevención. Esto es parte obviamente de un modelo que apuesta a la competencia justamente para transformar, digamos, lo más rápidamente posible los resultados de la investigación en terapias o fármacos solamente para quienes lo pueden pagar. Las agendas de investigación que critica Matías Blaustein tienen plena vigencia. Pero en paralelo, los temas de la soberanía alimentaria también van ganando lugar. La primera licenciatura en agroecología del país se creó en el año 2014 en El Bolsón, en Río Negro. Su director, Juan José Ochoa, nos cuenta de qué se trata. La carrera intenta generar un perfil de agroecóloga y agroecólogo con la capacidad de poder intervenir en el diseño y en la planificación de procesos productivos basados en los principios de la agroecología, es decir, todo un conjunto de principios ecológicos, ¿sí? Como también un perfil que no se centre solamente en la cuestión productiva, sino también entienda que las producciones son parte de un contexto más amplio y un poco la carrera intenta dar esa visión holística, dar herramientas para que los profesionales y las profesionales que atraviesan la carrera puedan tener, digamos, esas herramientas de intervención y de transformación. Aunque no sean formalmente reconocidos o no estén articulados entre sí, muchos proyectos de formación en los diferentes niveles educativos trabajan con una idea en común: revincularnos con la tierra. Vamos a conocer una de estas iniciativas, la huerta escolar de la Escuela Secundaria número 5 de Luján, en la voz de la profesora de Historia Mara Cuestas. Partir de esta desconexión que tenemos con la tierra, más planteando, ¿no?, o situándonos que somos una escuela en un territorio urbano, entonces también eso trae su complejidad o mejor dicho, su caracterización en cuanto a esto. Los pibes tienen esa cuestión de que no tocan la tierra, les da asco las hojas, la tierra, esto palabras de ellos, o lo poco que se conectan. Algunos, no digo todos, porque también están los que sí y no lo traen, ¿no? Lo empiezan a traer de a poco, por algún motivo, ¿no?, que habría que poner sobre la mesa, ¿no?, que están invisibilizados muchas veces esos saberes o están desvalorizados, entonces no quieren traerlo a la escuela, ¿no? El mundo está lleno de diversidad en torno a cómo diferentes sociedades resuelven problemas vinculados a la alimentación y, digamos, a la manera de vivir, ¿no? En ese sentido, quizás desde un enfoque más de la historia de la antropología, es donde esto se ha visibilizado más y se ha problematizado, digamos, sobre todo por el efecto que han tenido las sociedades occidentales industrializadas en términos de la erosión de esa diversidad de saberes. Los saberes ancestrales vinculados a cada territorio son parte central de la mirada agroecológica. Son conocimientos de enorme valor, no solo práctico, sino cultural,
y su recuperación es un trabajo muy paciente. Yo tenía un estudiante que no hablaba directamente, no hablaba nada. Bueno, y ahí te dice, es poleo. Entonces ahí cómo comienza, no se abre ese espacio, ¿no? Esa posibilidad de intercambiar. Ahí hay un ejemplo concreto. Entonces comienza el diálogo. ¿Cómo que es poleo? Claro, es poleo porque esto lo tenemos en tal lugar, o mi abuela lo usaba para acá. Algo así como muy simple tal vez, pero que en realidad, a mi modo de ver, es súper profundo. Porque ahí se comienza más a dialogar. Entran a conversar, a valorizar también de cierta manera, porque la escuela en su historización de violencia, estos saberes, estos conocimientos los silencia, los invisibiliza, no son parte de la currícula. Entonces permitirnos eso hace que emerjan ese tipo de saberes. Hay una historia de aprendizaje, de vivir en la naturaleza, no exenta de errores, por supuesto, pero que muestra que muchas de las problemáticas que tenemos en torno a los modelos productivos actuales ya han sido resueltos o existen herramientas para resolverlos en las experiencias de la diversidad humana, digamos, en los territorios. La educación y la ciencia son parte de la disputa por el derecho a una alimentación sana, sostenible y justa. Por eso, les preguntamos a las personas que trabajan en esto cómo se imaginan una educación para la soberanía alimentaria. Primero pensar que quizás no haya una sola educación, sino varias, y contextualizadas y situadas, partiendo de un diagnóstico quizás de qué es los procesos de homogeneización cultural que han llevado a que las cocinas cada vez sean más iguales en territorios históricamente muy diferentes. El hecho de que la alimentación se ha tornado más bien una mercancía y las ciudadanas y los ciudadanos deciden lo que comen por la capacidad de acceso en términos económicos. Imaginar un sistema educativo que nos forme para la soberanía alimentaria implicaría repensar no solo qué enseñamos, sino cómo, dónde y con quién. No se trataría solo de sumar contenidos sobre nutrición o producción de alimentos, sino transformar la lógica del aprendizaje para que esté al servicio de la autonomía, de la emancipación, del cuidado de nuestros cuerpos y del ambiente al que pertenecemos. Verlo en lo micro, cómo trabajar desde lo micro, desde una huerta pequeña como es la nuestra, poder llevarlo a otras dimensiones, lo que nos enseña la huerta, ¿no? Lo que nos enseña ese espacio de que hasta en las relaciones entre los insectos, entre las plantas y entre los seres humanos, y poder un poco ahí desarmar ese foco antropocéntrico que tenemos, ¿no? Y poder observar otras cuestiones, otras dimensiones. Eso también salió en palabras de los pibes. Aprendizajes situados, en donde las huertas, las ferias, los comedores populares fueran las aulas. El aprendizaje entre distintos estudiantes de distintas facultades, docentes, investigadores, productores de alimentos, cocineros, cocineras, nutricionistas y todos los actores que nos podamos imaginar y que podamos integrar contribuyan al intercambio de saberes de una manera horizontal. Escuchamos por último a Marianela Rojos, nutricionista, especialista en salud comunitaria y activista de la Feria Agroecológica de Córdoba. El concepto ya de por sí de soberanía y de alimentación nos sumergen en esos procesos de participación, de participar y de generar estrategias colectivas. Y para eso tenemos que no solamente pensar en información, que nosotros hablamos mucho de la importancia de la democratización de información, sino en tener espacios que sean verdaderamente vivenciales, que nos inviten a experimentar procesos y que esa experiencia es lo que posibilita generar transformaciones más profundas. Palabras como Semillas es un podcast independiente creado y editado por Luciana Marsal.